trajo luz en mi caminar. Jesucristo quitó mi pesar. Jesucristo me enseña a amar. Quien promete que me tomará. Y Dios me lleva de nuevo al hogar. Viviendo me dio fatiga y dolor. Sufriendo, mató en mí todo amor. Mi andar Era cualquier lugar. mi placer. Llevó a Jesús a morir. Su perdón brilló en mi corazón. Su amor me llena de gratitud. Estando en Él, seguro y fuerte estoy. Y Dios me lleva de nuevo al hogar. Jesucristo me enseñó a cantar. Jesucristo me enseñó a orar. Jesucristo me enseñó a sonreír. Me trajo luz en mi caminar. Jesucristo quitó mi pesar. Jesucristo me enseña a amar. Y Él promete que me tomará. Y Dios me lleva de nuevo al hogar. Viviendo me dio fatiga y dolor. Sufriendo, mató en mí todo amor. Mi andar Era cualquier lugar. mi placer. Llevó a Jesús a morir. Su perdón brilló en mi corazón. Su amor me llena de gratitud. Estando en Él, seguro y fuerte estoy. Y Dios me lleva de nuevo al hogar. Jesucristo me enseñó a cantar. Jesucristo me enseñó a orar. Jesucristo me enseñó a sonreír. Me trajo luz en mi caminar. Jesucristo quitó mi pesar. Jesucristo me enseña a amar. Y Él promete que me tomará. Y Dios me lleva de nuevo al hogar. Y Dios me lleva de nuevo al hogar. Y Dios me lleva de nuevo al hogar. Dios nos llamó para anunciar a toda salvación. Cambia de vida a ser discípulos de Cristo el Señor. Dios nos llamó para anunciar a toda salvación. Cambia de vida a ser discípulos de Cristo el Señor. Prontos a perdonar, puros para amar, unidos al Señor. Fue por esa paz que Dios nos llamó, tengamos gratitud, porque así es nuestro Dios, pronto a perdonar, rico en amor y quiere transformarnos. Dios nos llamó para anunciar a toda salvación. Cambiar de vida a ser discípulos de Cristo el Señor. Dios nos llamó para anunciar a toda salvación. Cambiar de vida a ser discípulos de Cristo el Señor. Prontos a perdonar, puros para amar, unidos al Señor. Fue por esa paz que Dios nos llamó, tengamos gratitud, porque así es nuestro Dios, pronto a perdonar, rico en amor, quiere transformarnos. Dios nos llamó para anunciar a toda salvación. Cambiar de vida a ser discípulos de Cristo el Señor. Dios nos llamó para anunciar a toda salvación. Cambiar de vida a ser discípulos de Cristo el Señor. Buenos
Buenos días, nosotros somos la familia Cirandoreña. Esta mañana vamos a leer una escritura que está en Deuteronomio 31 del 5 al 6. Cuando el Señor haga que estas naciones caigan en poder de ustedes, deben hacer con ellas todo lo que les he ordenado. Tengan valor y firmeza, No tengan miedo ni se asusten cuando se enfrenten con ellas. porque el Señor su Dios está con ustedes. y no los dejará ni los abandonará. El llamado es esforzarnos, recobrar fuerzas, ánimo y gozo, porque la promesa de Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. Por eso es que caminemos, perseveremos y tomemos fuerza y mucho valor para enfrentar los desafíos de nuestra vida. Con esta escritura les damos la más cordial Bienvenida. a la Iglesia de Cristo en México, región sur. Acompáñame en una oración. Señor y Padre Dios del cielo, te damos gracias por esta mañana, Padre. Te rogamos que te quedes en control de esta reunión, Señor, que tu palabra, Señor, sea el gozo para nuestros corazones, Señor. Que estés en control de cada uno de mis hermanos, de quienes van a participar, y que todo se haga conforme a tu voluntad. En el bendito nombre de tu amado Hijo Jesús, te oramos. Amén. No sé si tú has notado que en este tiempo de pandemia, de distanciamiento social, de crisis económica, hemos llegado a sentir cierta debilidad. ¿De qué tipo? Física, mental, espiritual y sobre todo emocional. ¿A quién acudimos para fortalecernos? Mi nombre es Aarón Ruiz y te damos la bienvenida una vez más. Somos la región sur de la Iglesia de Cristo en México. Vamos a hacer una breve oración y sin más comenzamos con la clase. Oremos. Padre, gracias por este día. Agradecemos tu amor, tu bendición, tu provisión, porque siempre estás atento a las necesidades más profundas de nuestra alma, de nuestras vidas. Ruego a ti que dirijas mis palabras y que todo aquel que las escuche pueda identificar quién eres tú, quién es Jesús, lo que es capaz de hacer, aun cuando estamos enfrentando las crisis más profundas de nuestra existencia. Gracias por tu mano y por tu obra salvadora. En el nombre de Jesús. Amén. Este día me complace comentarte que el título de la clase es Jesús nos fortalece. Y eso dice mucho acerca de lo que queremos hablar hoy. Para ello vamos a ocupar Hechos 18, versículo del 1 al 6. Y quiero recordar a todos quienes hemos sido parte del taller de recuperación emocional y espiritual de nuestras vidas. Y ya estamos en la semana 11. Con este tema vamos a cerrar ya este taller que ha sido, para quienes lo hemos tomado de manera profunda y oportuna, ha sido muy transformador. Nos ha dejado grandes enseñanzas, grandes lecciones, sobre todo de unidad, de apertura de corazón, y de que nos hemos dado cuenta que no somos los únicos que pasamos situaciones, que todos estamos en este viaje, el cual todavía no acaba, pero que seguimos trabajando cada uno de nosotros para poder ser mejores personas y recuperarnos para la gloria de Dios. Vamos a ir sin más a algo que es importante. Dice aquí una pregunta que quiero hacerles: ¿qué se ha llevado nuestras fuerzas? Sí, amigo que nos escuchas, hermano, ¿qué se ha llevado tus fuerzas? ¿Ha sido la crisis, los conflictos, a veces de tipo familiar, laboral? ¿Qué se ha robado tus fuerzas? ¿Enfermedades, pecado, malas noticias? ¿En qué situaciones nos encontramos hoy? ¿Eres tú una persona que pudiera decir estás totalmente fortalecido? ¿Hay cosas que me fortalecen, que me dan vida e energía? Probablemente. Pero ¿te has puesto a pensar que tal vez muchas de esas cosas son pasajeras, que no duran, que de pronto a veces están más embarcadas en una emoción? Mira, te explico, la palabra de Dios nos va a dar una excelente exposición, Jesús, de cómo Él obra para poder rescatarnos y podernos dar esa fuerza que estamos necesitando. ¿Qué se ha llevado tus fuerzas? Vamos a ver entonces algunas deducciones bíblicas. Primero, quiero hacer referencia a dos pasajes. Uno está en Hebreos 4, versículo 12, y dice la palabra de Dios: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa,
es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué valioso el autor de Hebreos está diciéndonos algo muy valioso acerca de la palabra de Dios. Nos dice que es viva y poderosa. La palabra de Dios solo puede recobrar vida en aquel que la quiere practicar y la quiere vivir. Sí, es un libro y para muchos es como un libro de historia, de historia y de buenas enseñanzas. Pero va más allá que eso. Es un libro transformador para quien realmente lo quiere vivir, lo quiere practicar. Entonces, Hebreo nos dice que esta palabra viva y poderosa penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de una persona, y es capaz de someter a juicio los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Es decir, esta palabra no es una palabra muerta, no es una palabra que ha caducado o que ya no tiene funcionalidad en nuestros tiempos, sino que es viva, poderosa para transformar vidas. También nos dice algo muy interesante, no solo el autor de Hebreos, pero vamos a ver Santiago 1, versículo 21. Puedes ir a tu Biblia. Si tienes a alguien cerca, compártesela, por favor. En Santiago 1, versículo 21, dice aquí, por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, para salvarles la vida. Si la palabra tiene poder para cambiar, tendríamos que preguntarnos, si es verdad que tiene poder para cambiar vidas, ¿por qué mi vida en este momento no siento que esté cambiando? Tal vez eres de las personas que se pregunta, yo la he leído muchas veces, pero yo no siento que tenga alguna especie de poder para cambiar la forma en la que veo la vida, mis patrones de carácter, o a lo mejor mis tendencias hacia las tentaciones de pecado. No sé, puede darse el caso de que te hagas ese tipo de cuestionamientos, ¿verdad? Creo que todos nos lo hemos hecho en algún momento, pero dice aquí Santiago que tenemos que despojarnos, es decir, quitarnos, echar fuera todo tipo de maldad e inmundicia. ¿Para qué? Para que podamos recibir con humildad la palabra que se va a sembrar en nuestros corazones. La palabra de Dios solo puede actuar cuando hay humildad en nuestras vidas y cuando hemos decidido hacer a un lado aquellas cosas que son maldad de nosotros. Entonces, si la palabra de Dios tiene poder, ¿por qué no me ha cambiado? Tal vez te estás preguntando. Pues tienes que ver que la palabra también da respuestas a eso. Cuando uno no renuncia a la inmundicia, a las maldades, solamente se llena de orgullo, de razonamientos, y justamente eso es lo que comienza a debilitar la vida de cualquier ser humano, aquí y en donde quiera que sea. Una persona es débil o es mucho más débil cuando más se ha entregado a las maldades, a su pecado, a las cosas que van aparte del plan de Dios. Una persona es más fuerte cuando se llega a la palabra con humildad, y esa fortaleza que se entienda en términos cristianos, términos bíblicos, es la que Jesús quiere darnos. No una fuerza que viene de algo externo, algo superficial. Recordemos que Cristo trabaja de adentro de nuestro ser hacia afuera. En realidad Él lo que quiere es ayudarnos a conocerlo y entender que de Él vienen las cosas que son más fuertes en nuestra vida. Entonces podemos deducir que hay que despojarnos de toda maldad y recibirla con gran humildad. Es mi mayor deseo que esta mañana tú puedas recibir la palabra de Dios con humildad. Con humildad. Vamos entonces. Dice algo interesante aquí. Se trata del doctor Harry Cole, que es un autor de diferentes libros cristianos, proyectos cristianos a nivel mundial. Y tiene un proyecto que se llama Cómo regresar a la Biblia. Él hizo un experimento científico junto con varias personas acerca de cuán comprometidos somos los seres humanos o cuánta importancia le damos a conocer y a leer la palabra de Dios, la Biblia, la que tú tienes en tu casa. Y él menciona algunas cosas en este estudio que son muy significativas para poder abrir más allá el panorama de nuestro estudio de esta mañana.
Dice que cuando una persona le da la importancia a la Biblia de leerla al menos 4 veces en los 7 días de la semana, va a poder ver y experimentar ciertos cambios en la vida de cualquier ser humano. Pero al contrario de eso, cuando uno solo la lee una vez o 2 o 3 o muy de vez en cuando, realmente la Biblia no genera ni siquiera ningún tipo de cambio y no hay ninguna diferencia en tu vida. Entonces él hace énfasis en la importancia de leer la palabra de Dios al menos 4 o más veces a la semana para tener resultados. Interesante estos resultados que tiene. Mira, te los comento. Dice que cuando alguien lee la Biblia 4 veces o más en la semana, va a poder experimentar que el sentimiento de soledad disminuye en un 30%. Por otro lado, el enojo también se ve disminuido en un 32% en aquellas personas que realmente están leyendo la Biblia constantemente, más de 4 veces a la semana. La amargura en las relaciones, en los matrimonios, con los hijos, con los amigos, también esa amargura se ve disminuida en un 40%. Para otros que luchan con el alcoholismo, también al estar en contacto con la palabra de Dios, disminuyen en un 57% esa tendencia a querer ir al vicio, ¿verdad? Otros también han experimentado que el sentimiento de estancamiento, de inoperancia, de cuando te sientes que no vas hacia adelante, tal vez como este tipo de depresión, baja hasta el 60% en la vida de cualquier persona que está en contacto con la Biblia. También el abuso y contacto con la pornografía disminuye en un 61%. La tentación a tener sexo fuera del matrimonio disminuye en un 68%. Por otro lado, la tentación a los juegos de azar también disminuye en un 74%. Creo que es muy revelador este tipo de datos. Por otro lado, también está la parte positiva. Arlene dice que cuando tú estás constantemente en la palabra de Dios, también vas a poder ver, por los resultados dieron que el 228% les nació un gran deseo de compartir su fe. Un 231% aumenta el deseo de aconsejar a otros. El 407% genera en ti querer memorizar con más facilidad las escrituras. También vio un aumento en el 200% de cómo aumenta su fe cuando no solamente lee la Biblia, pero también se mantienen orando. Según los científicos, la palabra tiene poder para la vida. Pero vamos a las escrituras para que no lo dejemos solamente en un estudio científico, que la verdad, quienes somos cristianos, yo en lo personal sí he experimentado que cuando estoy constantemente en vida propia en la palabra de Dios, te nacen los buenos deseos, hay un equilibrio más profundo en tus emociones, hay una conexión espiritual con Dios, en tus principios morales, en la forma en la que tratas a los demás y aún que tratas contigo mismo. Sí es poderosa la palabra de Dios. Aquí todos lo hemos experimentado y anhelamos que tú también la puedas conocer. Pero ¿qué dice la Escritura? Vamos a hacernos estas preguntas. ¿Cómo nos fortalece Jesús? ¿Cuándo nos fortalece? ¿Y para qué debería fortalecernos? ¿Por qué quiere que lo hagamos? Pues porque Él nos conoce y sabe perfectamente qué está sucediendo en nuestras vidas. Vamos a ir a Hechos 18, versículo 1 al 6, en la Nueva Versión Internacional. Voy a dar lectura y dice lo siguiente. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco había llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a los griegos. Y cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza, estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles.
Está pasando algo aquí interesante con Pablo. Notemos en la escritura que dice que Pablo se marchó de Atenas y entonces emprendió su viaje hacia Corinto. ¿Qué pasó allí? Pues encontró a Aquila, a Priscila, buenos colaboradores, y había pasado que el emperador Claudio había mandado a que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Había realmente mucha tensión en el ambiente. Pablo fue a ver a esos judíos y bueno, tenía su propio oficio, estaba viviendo la vida, pero no dejaba de enseñar. Él tenía un llamado personal, estaba enseñándole todos los sábados en la sinagoga, estaba tratando de persuadir, de enseñarle a los judíos y a los griegos. Ahí había una filosofía muy difícil de tratar. Acuérdense que en ese tiempo pues había filósofos muy elevados. Pablo está tratando de traer el evangelio a esas vidas, pero aunque Pablo se dirige más exclusivamente hacia los judíos, estos judíos se oponen a Pablo. Estos judíos desprecian su enseñanza al grado de que lo insultan. Y Pablo, pues, como cualquier ser humano, cuando tú no sientes que alguien valora lo que tú le estás enseñando con tanto esfuerzo y dedicación, pues Pablo toma una actitud y dice: caiga la sangre sobre ustedes de su propia cabeza, ya estoy libre de responsabilidad, he hecho todo lo que he podido, me he esforzado más allá de lo que pude haber hecho. Y él estaba dando realmente su corazón, pero aquí vemos entonces cómo ellos lo desprecian. Y Pablo toma una posición, dice: ahora en adelante voy solamente a dirigirme a los gentiles. Recordemos que él está yendo hacia Corinto. ¿Qué más pasa aquí? Vamos a ver uno de los contextos que está sucediendo antes de que vayamos aquí a Hechos 18, del 9 al 11. Pablo, la primera vez que entra a Atenas, algo que sucede que creo que Dios nota en el corazón de Pablo es que le duele al ver en el alma, dice internamente, le duele muchísimo a Pablo ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Y entonces él discutía en la sinagoga con judíos, con griegos, y algunos decían: ese Pablo está enseñando acerca de dioses extranjeros. Entonces lo maltratan, lo denigran. Parece que lo que él anunciaba pues no tenía valor, y él estaba hablando acerca de algo muy importante para todos los cristianos. Él estaba hablando de Jesús y de la resurrección. Era un mensaje poderoso. Recordemos que para los judíos era una tontería, ¿no? Que le hablaran de Jesús resucitado, pero para nosotros es poder de Dios. Vamos a ver qué dice en Hechos 18, 9. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: mira qué maravilloso pasaje, hermano, amigos. El Señor le está hablando a Pablo en una visión. No tengas miedo, sigue hablando y no te calles. Pues estoy contigo, aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. ¿Por qué Jesús le dice a Pablo que no tuviese miedo? Porque lo tenía. Porque cualquier ser humano que está siendo perseguido, atado, encarcelado, donde la gente te sigue pero para maltratarte, ¿acaso no tendrías miedo? El miedo es de humanos. Pero dice también, Jesús, al notar que le está sintiendo eso, en esa visión le dice: no tengas miedo. Esa manera de ánimo, de fortalecerlo, le dice: sigue hablando y no te calles. Sigue hablando y no te calles. Pues estoy contigo. Qué seguridad es saber que Jesús nos acompaña todos los días. Pero notemos que Pablo está en la obra, está enfocado, está tratando de dar su vida, su corazón hacia esa responsabilidad y convicción propia de enseñar a otros el mensaje que les iba a dar libertad. Como a ti y a mí nos fue predicado, ¿verdad, hermano? Pues estoy contigo. Qué certeza tenía que tener en el corazón Pablo para continuar. Jesús nota que él está tal vez internamente sembrado, desanimado, tal vez hasta momentos de depresión tuvo, pero dice: aunque te ataquen, inclusive físicamente atenten con tu integridad, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó, ¿cómo? Animado, se quedó fortalecido,
se quedó entregando su corazón porque estaba hasta 1 año y medio más enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Eso sucede cuando Jesús llega a tu vida y te da razones y fortaleza para continuar. ¿Cómo te sientes tú, amigo, este día? ¿Algo ha pasado en tu vida, una mala noticia, una crisis, un problema, algo que no ha cambiado en ti, que te ha costado trabajo tener confianza para ver que las cosas se deben ver con fe? Mira, cuando tú pones en tu mente, en tu corazón, en tu visión de vida a Jesús, es ahí donde empiezan a acontecer los milagros. Jesús está interesado en sustentar, en apoyar a quienes están difundiendo su mensaje. Nada hay más grato a Cristo, a Dios, que haya hombres y mujeres valientes que se determinan, que se levantan con eso en mente de que Jesús nos ayude y nos fortalece y seguimos adelante. Qué maravilloso mensaje hay aquí. Dice en Hechos 23:9, por otro lado, se produjo un gran alboroto. Veamos otra prueba de Pablo. Algunos de los maestros de la ley que eran fariseos se pusieron de pie y protestaron. No encontramos ningún delito en este hombre, dijeron. ¿Acaso no podría haberle hablado a un espíritu o un ángel? Se tornó tan violento el altercado que el comandante tuvo miedo de que hicieran pedazos a Pablo. Así que ordenó a los soldados que bajaran para sacarlo de allí por la fuerza y llevárselo al cuartel. A la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Aquí Pablo está pasando una prueba, está siendo encarcelado. Tenía un soldado romano a un lado, el otro al otro lado, con grilletes, así no se iban los presos. Pero pasa algo, que cuando él está hablando, la gente se vuelve violenta en contra de él. A tal grado que inclusive el comandante de estos soldados tuvo miedo de que despedazaran, que hicieran pedazos a Pablo literalmente. ¿Te puedes imaginar lo que él estaba sintiendo en ese momento? ¿Cómo te sentirías tú si sabes que hay una multitud enardecida en tu contra, que te quieren linchar literalmente? Por supuesto que te late el corazón, sientes: hasta aquí llegué, me van a hacer daño. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido solos, sin apoyo alguno, en dificultades, tal vez perseguidos, que la gente se burla y no sabemos qué hacer? Pues mira aquí, otra vez Jesús se aparece a Pablo y estos ejemplos nos dan cuenta de cómo Pablo está validando, pues sí, el Evangelio, pero Jesús lo está impulsando constantemente. Cuando le dice: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Otra vez Jesús ahí está, en estos contextos, ¿verdad? Esto que está pasando en la vida de Pablo. Pablo era un hombre privilegiado de escuchar a Jesús de manera viva, real. Él sentía: me está llamando mi Señor a continuar. ¿Y qué hacía Pablo? Él seguía adelante. Es maravilloso ver cómo cuando una persona está a punto de perder la vida, encarcelado, rodeado de gente violenta, puede tener todavía el ánimo de continuar, porque Jesús no nos abandona. No importa qué pruebas estemos teniendo, Él no nos abandona. Él está viendo por nosotros. Yo te quiero preguntar, amigo que me estás escuchando, hermano, ¿de quién viene nuestra fuerza? ¿Y qué significa esto para nosotros? El mismo Pablo en 2 de Tesalonicenses, después de haber tenido ese tipo de enseñanza personal, nos da una respuesta magnífica. Y aquí dice: pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. El Señor es fiel porque Él ya había constatado la fidelidad de Jesús en su propia vida. Estas frases solo las puede decir alguien que lo ha experimentado, no alguien al que le han contado. Ya vemos muchas personas aquí que hemos experimentado la fidelidad de Dios. ¿Cierto o no, hermanos? Dice: el Señor es fiel y Él los fortalecerá. También a ti te puede fortalecer, amigo. También dice: te protegerá del maligno. ¿Te das cuenta? No está diciendo te va a proteger de la gente mala, de tu jefe en el trabajo,
No te va a proteger del vecino que te dice cosas, más bien del maligno en ellos. Porque nuestro enemigo es más profundo que las personas. Las fuerzas del mal están constantemente queriendo combatir en contra del que está al lado de Dios. Dice, confiamos en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo lo que les hemos enseñado. Esa confianza de saber que cuando uno se allega al Jesús fiel, al Dios fiel, que fortalece, tú nunca abandonas la obra, tú sigues adelante a pesar de todo. Que el Señor dice, lo lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Ni siquiera está poniéndose él como ejemplo aquí. Está levantando la supremacía de Cristo en nuestras vidas. También él dijo en Filipenses 4:13, has de recordar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En quién lo podía Pablo? En Cristo que lo fortalece. Esa es la fuerza que necesitamos para seguir. Ese es el impulso que requiere nuestras vidas. Cuando ya no queremos en algún momento en la vida estar en este mundo, cuando hemos pensado que estamos tan débiles, que no sabemos cómo animarnos, a quién acudir. ¿Te has sentido así? Es como ese lazo que está a punto de romperse internamente, o ese hombre que está caminando en lugar de hacia arriba va hacia abajo, y cada vez que va hacia abajo siente cómo se desmorona el piso debajo de sus pies. Tal vez tú seas esa persona que estás hoy buscando cómo fortalecerte. Cristo es la respuesta. Jesús es la respuesta. Leer la palabra de Dios con una manera comprometida, entregada, apasionada, es la respuesta. Orar a Dios todos los días, confiando en su fidelidad, Él es la respuesta. Debemos animarnos a recordar que aquí está la solución, la ayuda viene del cielo, pero ¿en qué forma? En la adversidad más difícil, Jesús va a fortalecernos. Recuerda esto. Pero también podemos estar seguros de que Jesús nos acompañará en el momento más difícil. Recuerda esto, hermano. Jesús nos rescata, Jesús nos consuela y Jesús nos fortalece. Eso es tener esperanza en el Hijo de Dios. Dos cosas importantes que quiero que anotes, más que en tu libreta, en tu corazón. Jesús nos llama a no callarnos. El Evangelio necesita ser anunciado en este tiempo de pandemia. Jesús nos acompaña en todo momento. Así lo podemos hacer. Él quiere que salgamos de nuestro egoísmo, que no nos volvamos ermitaños en nuestra casa, que tomemos el teléfono, que llamemos a otros a las reuniones, que nos congreguemos virtualmente mientras estemos en este modelo. Aquí está la palabra de Dios, hermano. No podemos despreciar ninguna especie de reuniones. Dios está esperando eso de nosotros. ¿Cuál es tu fortaleza, amigo? Esta es una reflexión para ti. ¿Tú estás confiando más en tus propios proyectos, en tu propia economía, en cuánto dinero tenemos en el banco? Te digo algo, las personas que tienen más dinero en el mundo no les alcanza para vencer el COVID. No les ha alcanzado para poder frenar la muerte. ¿Qué te da fuerza a ti? ¿Tu carisma, tu personalidad, tu porte, tus habilidades, tus talentos? Todo eso es pasajero. Otros que piensan que su fuerza viene de hacer mucho ejercicio, de su nutrición. Qué bueno que lo hagas, es valioso para el cuerpo, pero el espíritu tiene otro lenguaje. Tal vez tu fortaleza está en cuánto sabes, cuántos títulos has alcanzado, en tu propia juventud, en la diversión que tienes todos los días. No es suficiente. La verdadera fuerza viene de Jesús y Él está esperando que tú acudas a Él. El mundo en el que vivimos está debilitado. Y sin darnos cuenta, todo este tipo de cosas nos debilitan cada vez más, porque corremos a esto como queriendo tomar fuerza, cuando la verdadera fuerza solo viene de Jesús. Él nos va a impulsar desde adentro a llenarnos de una confianza en fe, y lo que requerimos en estos tiempos es realmente caminar sustentados de la mano de Dios. Espero que tú lo puedas notar, que te puedas dar cuenta. Todos hemos pasado por esto. Yo recuerdo haber puesto mi confianza y mi cierta fortaleza en todas estas cosas. Pero pues, a partir de que soy cristiano y ha pasado el tiempo, más puedo constatar que Jesús es fiel. Pero Él quiere verte y quiere verme entregados, conociéndolo y viviendo en esa relación.
Terminamos en esto. Quiero animarte a conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios es fuente de inspiración, es viva, es eficaz, como leímos al principio, tiene poder para cambiar vidas, pero se requiere quitar maldades, se requiere hacer a un lado las cosas banales de la vida e invitar a tu vida la humildad. Para que Jesús pueda sembrar en tu corazón su palabra, requiere ser humilde, no quererte pelear. La Biblia no se discute, la Biblia se practica todos los días. Él está esperando que tú acudas a esa cita con Él. Quiere darte fuerza. Él quiere que cuando tú te veas en tu sombra, veas que hay una fuerza que viene de Él solamente. Y nosotros lo hacemos estudiando la Biblia con las personas. Te invitamos. Aquí hay gente que quiere tenderte una invitación. Escríbele, llámale, no dejes pasar una semana más. Comienza a ser fuerte en Jesús. Ahí está el llamado para todos nosotros. Porque recuerda, Jesús nos fortalece. Este es un momento para tomar ya la Santa Cena y quiero invitarte a Efesios 3:20. Hermanos, dice así: el que puede hacer muchísimo más de todo lo que podemos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién puede hacer muchísimo más de lo que pedimos o pensamos? Dios. ¿Cómo lo hace? Por medio del poder que actúa en nosotros. ¿Y cómo es ese poder? Es a través de Jesús. Esa fuerza de la que hemos hablado, esa fuerza oportuna, esas palabras oportunas. Hoy Jesús tal vez no nos habla audiblemente, pero nos habla a través de su palabra. Ahí está el plan para tu vida, ahí está el diseño perfecto para que regresemos a Jesús. Queridos hermanos, Dios tiene el poder para hacer más de lo que nos podemos imaginar. Tomemos esta promesa para nosotros y para nuestras futuras generaciones. Alegrémonos, porque ya nos asiste la fuerza de Jesús por la cruz y por su sacrificio. Oremos. Dios, gracias por tu amor y por tu misericordia. Por nada del mundo cambiaríamos esta vida. Es cierto que Cristo, al llegar a la cruz para morir por todos nuestros pecados, nos brindó la oportunidad de ser fuertes en este mundo. Porque la fuerza no viene de las cosas externas, vienen de nuestra fe en ti, en la cruz de Cristo, en el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Yo te quiero pedir porque puedas ayudar a mucha gente a conocerte a través de Jesús, de tu palabra, y que los que estamos de este lado en el cristianismo verdaderamente seamos comprometidos con tu palabra, con la oración, para que podamos ver cómo disminuye esa ansiedad de pecado en nosotros, cómo podemos apartarnos de las maldades que todo el tiempo están rondeando hacia nuestras vidas, que el enemigo nos quiere hacer caer y no se lo vamos a permitir, porque la cruz de Cristo es la fuerza que requerimos para seguir adelante. Bendice el pan y el jugo de uva que representan tu cuerpo en sacrificio, Jesús, y la sangre derramada nos limpia de todo pecado. Hoy tenemos esperanza de seguir adelante a pesar de las circunstancias de debilidad en lo que vemos en el mundo actualmente. Gracias porque tú has llamado al cristiano a ser fuerte en ti. En ti lo podemos todo. En el nombre de Jesús. Amén.